En el día de hoy queremos darle la bienvenida, como decía el pastor, a todas las personas que nos visitan. No sé cuántos han venido nuevamente hoy, como hicimos en el día de ayer. Hoy concluimos esta conferencia que hemos querido compartir sobre la base del libro que hemos estado publicando este año en la Feria Internacional del Libro aquí en Santa Cruz. Y hemos dado muchas gracias a Dios por la manera en que ha sido acogido este material, entendiendo que son cúmulo de principios que establece la palabra de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos a través de esa institución que Dios ha creado, que es el matrimonio. Y asimismo la familia, que se desprende, ¿verdad?, de ese núcleo de dos personas para poder, como enseña la palabra, reproducirnos y ser bendecidos por generaciones. Y hemos dado gracias a Dios por la oportunidad también que nos ha dado para poder compartir con matrimonios y familias este material. Así que esta noche, para la gloria del Señor, vamos a tomar el tema comprendiendo la instrucción bíblica de los hijos, sabiendo y viendo por la palabra de Dios que no solamente como cónyuges, como pareja, tenemos responsabilidades comunes uno para con el otro, sino que también tenemos responsabilidades para esas pequeñas criaturas que engendramos y que traemos a nuestro hogar sin preguntarle absolutamente nada. La Biblia nos muestra la forma en que Dios nos da directrices acerca de la verdadera instrucción que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Es una realidad que para instruir a nuestros hijos en el camino del Señor se requiere que vivamos cada momento para agradar a nuestro Dios. Porque cuando estamos hablando de instrucción, estamos hablando de que nuestros hijos van a aprender más de lo que ellos vean en nosotros como testimonio que de lo que nosotros le enseñemos por precepto. Cuando educamos a nuestros hijos, de igual manera, debemos de tomar muy en cuenta el nivel de comprensión espiritual que cada uno pueda tener de acuerdo a sus habilidades individuales que Dios ha provisto, ¿verdad?, a través de sus genes. Está más que claro que Dios ha llamado a los padres, pero principalmente al padre, para instruir a sus hijos conforme a la palabra de Dios y conforme a los principios que nos enseña la Santa Biblia. Ahí el Señor nos da como manual ¿verdad?, de fabricante lo que nosotros necesitamos para poder instruirles en el camino del Señor, para que ellos puedan ser no solamente bendecidos en el área personal, en su vida espiritual, en lo que es su vida emocional, sino en el desarrollo que ellos van a tener en el día de mañana y cómo podrán influenciar, cómo podrán ser puntos o íconos en medio de la sociedad a donde ellos han de desarrollarse. Para poder iniciar ese proceso de crianza, tenemos que entender que lo que significa verdaderamente la instrucción bíblica, la necesidad que nosotros tenemos primeramente como padres y luego a los hijos de ser entrenados a través de esa instrucción bíblica. Porque yo no puedo instruir si primeramente no he sido instruido. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos de los obispos, uno de los requisitos que demanda la palabra es que sea apto para enseñar. Y una persona no puede ser apta para enseñar si primeramente no fue apta para aprender. Una fuente vacía no puede dar agua dulce, como enseña la palabra de Dios. Y por tanto nosotros tenemos primeramente que prepararnos, que conocer el material que necesitamos conocer, equiparnos, como dice la Escritura, para nosotros poder hacer esa obra de ministerio que el Señor nos ha encargado en el hogar a donde nos ha puesto, para educar, para instruir bíblicamente a nuestros hijos y llevarlos al Señor.
No es suficiente que nosotros le prediquemos a nuestros hijos, como ya he dicho. No solamente es importante la predicación a nuestros hijos y la enseñanza de la palabra de Dios, sino el ejemplo contundente que debemos de darle a ellos como a hijos de nuestro Dios, como coherederos de la gracia de la vida, y para que ellos tengan la misma esperanza que la palabra de Dios nos enseña. En el día de hoy vamos a hacernos 7 preguntas. Y espero en el Señor que usted pueda tomar nota. De todas maneras, se están grabando los mensajes, ¿verdad? Que usted puede revisarlo más luego. Pero es importante que nosotros pongamos mucha atención a los principios que vamos a establecer hoy y que vamos a hacerle preguntas, ¿verdad?, a este tema para que nos instruya en lo que implica verdaderamente el instruir a nuestros hijos bíblicamente en el Señor. Quiero que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición a nuestro Señor. Padre de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia con temor y temblor, entendiendo que somos instrumentos en tus manos y que si tú no haces la obra, oh Dios, ¿quién puede hacerla? Sabiendo que tu Espíritu es el que nos ilumina y el que nos da la capacidad para poder recordar cada palabra, para poder instruir conforme a la Sagrada Escritura y llevarla al corazón de los oyentes. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que tú nos das al estar aquí en Santa Cruz de la Sierra, compartiendo este mensaje de tu palabra y esta instrucción bíblica que necesitamos como padres para instruir a nuestros hijos y llevar su corazón hacia ti, oh Dios. Porque tú nos diste una responsabilidad. Tú nos diste esos hijos como regalo. Nosotros más que somos mayordomos que tenemos que administrar, ser administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, porque un día tú nos vas a pedir cuenta de lo que nosotros hayamos hecho con ellos. Padre, te rogamos tu bendición y te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas de manera especial en este tiempo en que compartimos tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué significa la instrucción bíblica? ¿Qué implica la instrucción bíblica? Si nosotros definimos el término primeramente en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, tendremos una idea global de lo que implica la instrucción para nuestro Dios. Sabemos que es una palabra importante en la Biblia, porque en el Antiguo Testamento tan solamente aparece 50 veces la palabra instruir en sus diferentes modalidades, en sus diferentes sinónimos. La mayoría de las veces aparece precisamente en ese libro que Dios ha incluido en su palabra, en el canon del Antiguo Testamento, llamado el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Es el libro que nos enseña a poner en práctica los principios que encontramos en la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que proviene del Señor. La Biblia nos enseña precisamente en Deuteronomio capítulo 11 y versículo número 2, cuando Dios le dice a su pueblo: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo que Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. En pocas palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes como padres han recibido un testimonio de parte del cielo. Ustedes han conocido el Dios que les ha salvado, el Dios que le ha traído a la tierra prometida. Y vemos allí que ese Dios es un Dios que castiga cuando nosotros desobedecemos. Es un Dios que nos disciplina porque nos ama. Es un Dios grande. Es un Dios que tiene mano poderosa y que tiene un brazo extendido para poder traer misericordia a los que necesitan misericordia. La palabra comprended aquí es un sinónimo de la instrucción. La palabra en el Antiguo Testamento se puede traducir como sinónimo de enseñar, castigar, disciplinar y amonestar. Y el Antiguo Testamento se vale de varios verbos para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada en el momento de la instrucción.
Estamos hablando de saber oír, de saber obedecer, de saber amar, de saber recibir, de saber obtener, de saber captar, de saber defender y de saber guardar la palabra y la instrucción que proviene de Dios. De igual manera, la Biblia nos habla de aquellos que rechazan la instrucción. La Biblia dice que el necio rechaza la instrucción de Dios. Y en sentido contrario, es sinónimo de odiar, obviar, no amar, detestar y abandonar el principio que nosotros podemos recibir de Dios para tener la bendición de tener hogares bendecidos. De hecho, el capítulo 22 del libro de Proverbios, en su versículo 15, nos dice de la siguiente manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Haciéndonos entender que así como Dios nos demanda como padres entender la instrucción bíblica, cómo comprender la instrucción bíblica y cómo llevarla al corazón de nuestros hijos después que nosotros la estamos viviendo, también nos dice lo que sucede cuando un hijo necio no quiere oír la instrucción de su padre. De hecho, uno de los propósitos principales de la literatura sapiensal era enseñar la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo número 2 nos enseña este principio. De hecho, por esto cuando se habla de instrucción, se habla también de disciplina. Y como disciplina se traduce o se instruye a vivir correctamente en el temor del Señor. A veces cuando hablamos de disciplina pensamos inmediatamente en una pela, ¿verdad? En una nalgada, como usted le pueda llamar, ¿verdad? En un golpe que le damos al hijo. No, la disciplina no es netamente punitiva. La disciplina es efectivamente correctiva. Es para nosotros corregir el camino o el desvío del camino que ha tomado el hijo nuestro. La Biblia dice en Proverbios 24:32: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Oiga bien, dice aquí: miré y lo puse en mi corazón. Primeramente, yo como padre soy llamado a tomar la palabra de Dios, a mirar a la perfecta ley, a ponerla primeramente en mi corazón, tener convencimiento y convicción de lo que Dios quiere de mí, luego ver, analizar, entender lo que Dios tiene para nosotros y tomar el consejo, no solamente para mí, sino también para llevarlo a la vida de mis hijos. Se trata, cuando hablamos de disciplina, que esa disciplina tiene que ser efectiva para toda la vida de nuestro hijo. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora bien, cuando usted instruye a un niño en un camino incorrecto, tampoco, o es solamente la misericordia de Dios que va a permitir que ese hijo pueda apartarse de ese camino en el cual ha sido instruido. ¿Cuántos hijos no sufren su vida entera por la mala instrucción de sus padres? Ahora bien, vamos a definir el término en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay diferentes palabras que dan a entender el concepto de la instrucción y la disciplina. En la instrucción de los padres para los hijos, la palabra instrucción aparece en Efesios capítulo número 6 y versículo número 4 y se traduce en entrenar o amonestar, y encierra la idea del consejo bíblico que tenemos que dar a los hijos. Ahí está el texto: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está la palabra instrucción en este pasaje de la Escritura. ¿Qué abarca todo esto? En el Nuevo Testamento la palabra instrucción abarca tener una base bíblica para poder instruir conforme a la palabra de Dios. Implica y abarca una relación de amor, no solamente de nosotros con Dios, sino de nosotros para con nuestros hijos. La Biblia dice: si tú amas a tu hijo, tú debes corregirlo. Si tú no lo amas, no lo corrijas. Mañana va a ser un delincuente. La Biblia nos enseña esa verdad.
La palabra instrucción abarca el tener la sabiduría de Dios para poder instruirles en el camino de Dios. Abarca el ejercicio de la paciencia. Cada vez que yo oigo una madre o un padre por ahí, ya no tengo paciencia para agarrar a este muchacho. Y lo que quisiera es comérmelo. ¿Y por qué no me lo comí cuando tenía ganas? Porque sí, cuando el niño está pequeño uno dice, ay, pero da ganas de comérselo. Y después los padres dicen, mi madre, ¿por qué no me lo comí cuando estaba pequeñito? Falta de paciencia. La paciencia es importante en el término de la instrucción. La instrucción igualmente abarca el objetivo de ver a todo hombre perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estamos nosotros implementando la instrucción en nuestros hijos, es para que nosotros lo llevemos a rescatar esa imagen de Cristo que perdió Adán en el huerto del Edén y que yo también debo rescatar como cristiano. De hecho, si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 8 y verso número 29, la Biblia nos dice claramente allí que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice allí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que está diciendo el Señor allí es que tú, cristiano, que te llamas cristiano, que lo que significa la palabra cristiano es un pequeño Cristo, tú tienes que rescatar la imagen de Cristo en ti. Me recuerda esto una ocasión en que estuvimos visitando un teatro en los Estados Unidos, a donde hicieron una obra majestuosa sobre la creación. Y dice que cuando Adán estaba viendo todo lo que Dios había creado y estaba poniendo nombre a los animales y estaba bien regocijado con todo lo que Dios le había provisto, de momento él llega a un espejo de agua y se refleja en el espejo de agua, y teniendo esa comunión que tenía con el Señor, sin saber por dónde estaba el Señor, le dice, Señor, creo que te estoy viendo. Y el Señor detrás le dice, no, Adán, esa no es mi imagen, esa es tu imagen. Yo te creé a mi imagen y conforme a mi semejanza. Pero cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Génesis capítulo número 3, esa imagen que Dios puso en el hombre de perfección, esa imagen fue velada. Esa imagen es como cuando usted ve, tiene miopía, ¿verdad? Y usted trata de ver un retrato. Esa imagen está velada. O cuando usted le pone un vidrio martillado delante de una fotografía, usted ve todo velado, no ve todo con claridad. Ahora el Señor quiere que nosotros como cristianos, nosotros podamos rescatar esa imagen de Cristo. Que cuando nosotros seamos vistos por alguna persona incrédula en el mundo, diga, ese es un cristiano. Amén. Amén. Ese es un cristiano. Habla como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, vive como Cristo, nos enseña como Cristo, con su propio testimonio. Ese es un cristiano. Por otro lado, la instrucción abarca no solamente el objetivo de ver a todo hijo, a llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo, sino a buscar tener una atención personal con cada uno en particular, sin hacer acepción. Como muchos padres, yo veo padres que este es del papá y este es el de la mamá. Y no tenemos tiempo para atender a los hijos que tenemos. Pues mire a ver cómo usted se pone a ver televisión. Si usted no tiene capacidad para usted traer hijos al mundo, entonces póngase a hacer otra cosa y no se ponga a crear hijos o a engendrar hijos. Porque los hijos que tenemos que darle la atención que demanda la palabra de Dios. Y ahí hay textos bíblicos que nos enseñan esa verdad. Y por último, la instrucción en el Nuevo Testamento abarca la responsabilidad implícita de un líder espiritual para tu hijo. Que tu hijo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Eso dice la palabra del Señor. El concepto de instrucción también forma parte en el Nuevo Testamento del significado de enseñanza. Y por esto definimos la instrucción como la responsabilidad que tenemos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y a la aplicación de la palabra de Dios
por convicción, no por obligación. Un padre que tiene que traer al hijo por las orejas a oír la palabra de Dios es un padre que ha fracasado. Es un padre que no ha creado convicción en sus hijos. Es un padre que no ha motivado a sus hijos ni ha sido influencia para sus hijos, para que sus hijos anhelen el entender, comprender y amar la palabra de Dios. Segunda pregunta. Ya hemos visto qué es la instrucción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora nos hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué es necesaria la instrucción tanto para los padres como para los hijos? En primer lugar, y vaya anotando los puntos de miopía, ¿verdad? Y usted trata de ver un retrato. Esa imagen está velada. O cuando usted le pone un vidrio martillado delante de una fotografía, usted ve todo velado, no ve todo con claridad. Ahora el Señor quiere que nosotros como cristianos, nosotros podamos rescatar esa imagen de Cristo. Que cuando nosotros seamos vistos por alguna persona incrédula en el mundo, diga, ese es un cristiano. Amén. Amén. Ese es un cristiano. Habla como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, vive como Cristo, nos enseña como Cristo, con su propio testimonio. Ese es un cristiano. Por otro lado, la instrucción abarca no solamente el objetivo de ver a todo hijo, a llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo, sino a buscar tener una atención personal con cada uno en particular, sin hacer acepción. Como muchos padres, yo veo padres que este es del papá y este es el de la mamá. Y no tenemos tiempo para atender a los hijos que tenemos. Pues mire a ver cómo usted se pone a ver televisión. Si usted no tiene capacidad para usted traer hijos al mundo, entonces póngase a hacer otra cosa y no se ponga a crear hijos o a engendrar hijos. Porque los hijos que tenemos que darle la atención que demanda la palabra de Dios. Y ahí hay textos bíblicos que nos enseñan esa verdad. Y por último, la instrucción en el Nuevo Testamento abarca la responsabilidad implícita de un líder espiritual para tu hijo. Que tu hijo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Eso dice la palabra del Señor. El concepto de instrucción también forma parte en el Nuevo Testamento del significado de enseñanza. Y por esto definimos la instrucción como la responsabilidad que tenemos de llevar a nuestros hijos al conocimiento y a la aplicación de la palabra de Dios por convicción, no por obligación. Un padre que tiene que traer al hijo por las orejas a oír la palabra de Dios es un padre que ha fracasado. Es un padre que no ha creado convicción en sus hijos. Es un padre que no ha motivado a sus hijos ni ha sido influencia para sus hijos, para que sus hijos anhelen el entender, comprender y amar la palabra de Dios. Segunda pregunta. Ya hemos visto qué es la instrucción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora nos hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué es necesaria la instrucción tanto para los padres como para los hijos? En primer lugar, y vaya anotando los puntos importantes o principales. Primero, porque ayuda a dar discernimiento y sabiduría, como enseña la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos muestra a través del libro de Proverbios cómo la palabra de Dios nos da el discernimiento que necesitamos para manejar todos los elementos que inciden en nuestra vida matrimonial y que inciden en nuestra vida familiar. En segundo lugar, porque le da vida al que la guarda. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo número 4 y versículo número 13 que nosotros, si retenemos el consejo de Dios y no lo dejamos, vamos a tener la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahí está, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Como dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana
la vida. Ve a ver lo que tú vas a introducir en tu corazón para tú enseñar a tus hijos a andar en el camino del Señor. En tercer lugar, porque enseña consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios capítulo 1, verso número 3. Ahí nos declara este pasaje de la Escritura que como beneficio de aprender la palabra de Dios, vamos a tener prudencia, vamos a tener juicio, dice allí la Escritura, y vamos a tener equidad. En tercer lugar, porque da sagacidad a los simples, dice ese mismo texto de la Escritura. Ahora en el versículo número 4, da sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué dice ahí? Inteligencia y cordura. Y yo oigo tantos padres, este muchacho tan bruto, porque usted no le ha enseñado a tener la inteligencia que viene de Dios, porque usted no le ha enseñado a manejar la sabiduría que viene de Dios, que le va a ayudar a ser una persona conforme a la Escritura e inteligente en todo el sentido de la palabra. En cuarto lugar, porque esa palabra de Dios, instruida por los padres, dará sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, como dice también este versículo 4. Por otro lado, porque le permite a uno adquirir consejo sabio y aumentar el saber, dice la Biblia. Ahí está Proverbios capítulo 1, verso 5, un texto más adelante. Porque evita la insensatez del hombre. La insensatez no es más que la falta de buen juicio, la falta de ser reflexivos antes de nosotros actuar. Eso es lo que la Biblia enseña, es la insensatez. Y ahí el capítulo 1 y versículo, ahora póngame por favor, el versículo 7, nosotros encontramos cuando dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está, claro, como canta un gallo, como dicen en mi país. Por otro lado, ¿por qué es importante la instrucción bíblica? Porque mantiene a uno en la senda de la vida y nos ayuda a encontrarla cuando nos desviamos. Vaya a Proverbios capítulo 10, ahora versículo 17. Ahí se nos enseña que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios los va a llevar a entender el beneficio de andar en el camino del Señor. Y vemos ahí, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, ¿qué dice ahí? Yerra, se equivoca. Y por eso hay tantos matrimonios equivocados, tantos matrimonios destruidos, tantos hogares lacerados, tantos hogares dañados, tantos hogares donde se derraman tantas lágrimas, tan simplemente porque no hemos andado en el conocimiento y en la instrucción de la palabra de Dios. Estamos en la pregunta: ¿por qué es importante la instrucción bíblica tanto para padres como para hijos? Aquí vemos en sexto lugar, porque nos equipa y nos capacita a uno para enseñarle a los demás. Ahí en Romanos capítulo 15 y versículo número 14, la palabra de Dios nos enseña la forma en que nosotros vamos a ser capacitados por la palabra de Dios para enseñar a los demás. En séptimo lugar, porque el tener instrucción de la palabra nos da buen juicio, nos capacita para tener un juicio conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánta injusticia no hay en esta tierra? ¿Por qué? Porque no estamos apegados a la palabra de Dios. Y aquellos que se llaman jueces humanos, lamentablemente son injustos humanos y hacen juicios injustos a la humanidad. No sé si pasa aquí, pero en mi país, porque un hijo de un hombre pobre se roba una naranja en un mercado, que también está mal, lo meten en la cárcel y no hay abogado que aparezca para sacarlo. Pero un corrupto que se roba millones y millones de dólares se pasea en su limusina por medio de las calles de Santo Domingo sin que nadie le haga caso. Ahora mismo estamos enfrentando uno de los problemas más difíciles que ha enfrentado el país
con respecto a los sobornos y a todo lo que es la laceración del erario público, con la famosa escándalo de la compañía Odebrecht. No sé si han oído hablar de todo eso, que ha mermado el erario público de muchos países de América Latina y aún de los Estados Unidos. Y por primera vez, porque el pueblo se tiró a la calle, todo el mundo vestido de verde, significando de que llegó el momento de la esperanza y de que no se roben el dinero de los pobres. Ahora hay 14 implicados y ayer lo metieron en la cárcel. Todavía no ha terminado nada de eso. ¿Por qué? Porque ahorita están los millones que provienen de diferentes fuentes, aún del narcotráfico, como sabemos, para sobornar a esos jueces. Pero la Biblia me enseña a mí que yo tengo que andar conforme al juicio de Dios. Yo tengo que tener juicio y equidad. La Biblia me dice que yo tengo que enseñar e instruir a mis hijos a tener un concepto de la justicia como enseña la palabra de Dios, y no como estamos viendo en el mundo, que ya ha sido profetizado, a lo cual a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es como esos que promueven el aborto por diferentes causas. Y recuerdo el caso de una señora que viene donde un pastor con unos 5 o 6 meses de embarazo, y le dice al pastor: pastor, yo tengo que tener un consejo suyo, yo no puedo tener este segundo hijo porque ya tengo un primer hijo, y yo necesito que usted me diga cómo es que yo voy a deshacerme de este muchacho. Y le dice: oh, no hay problema, vamos a buscar tu primer hijo, vamos a traerlo aquí y vamos a degollarlo. Y dice ella: ¿cómo va a ser, pastor, que usted me diga eso, que mate a mi hijo? Eso es algo incorrecto, eso es algo pecaminoso, eso es algo que lo va a llevar a la cárcel. Y le dice él: ¿y qué diferencia hay entre el que está vivo afuera del vientre y el que está vivo dentro de tu vientre? Pero el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y mientras tanto, el hombre está legislando para que los hijos sean abortados, están legislando para que los hijos de los gatos y de los perros sean protegidos. Hayan metido preso a personas que cortan un árbol y dejan caer los huevos de las aves y se rompan, que todavía no han nacido, ni son pollitos ni pajaritos, pero sí pueden legislar para que el óvulo fecundado que está en el vientre de la madre salga destruido. La injusticia del hombre es así, pero la Biblia nos dice que el que es instruido conforme a la palabra de Dios va a tener esperanza. Y esa es nuestra esperanza en el Señor, que un día nosotros veremos la gloria de Cristo y Cristo reinando por los siglos de los siglos, y estaremos con los cielos por la eternidad, con aquellos hijos que hayamos instruido en su camino y seamos bendecidos por haberlo ganado para Cristo. Tercera pregunta: ¿quiénes deben instruir bíblicamente? ¿Quiénes deben instruir bíblicamente? En primer lugar, y de acuerdo a la Biblia, los primeros responsables para la instrucción de los hijos son los padres. Tanto el padre como la madre. La Biblia nos enseña que el padre está puesto para dar la instrucción a la familia. Así lo establece el libro de Proverbios en su primer capítulo, segundo capítulo, los versículos 1 del primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, y creo que hasta el cuarto capítulo. Pero demanda a la madre tomar la dirección y dar dirección conforme a la instrucción que le ha dado el padre. En ese sentido, los padres somos los primeros responsables de nuestros hijos. Y aunque también somos responsables los pastores y maestros, que vamos a equipar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio, no es responsabilidad del pastor la instrucción total, primordial en la vida de sus hijos. Como vino en una ocasión un padre de familia con un hijo adolescente
con muchísimos problemas y me dice a mí: pastor, yo necesito que usted me arregle este muchacho. Y yo miro así para adelante, para atrás y digo: bueno, pero usted está viendo aquí en este lugar algún taller de arreglo de muchachos, porque aquí no arreglamos a nadie. Si usted lo trajo dañado, fue porque usted lo dañó. Arréglelo usted. Comience a trabajar en la vida de su hijo. Y le digo, y le pregunto: ¿y él está convertido? No, él no está convertido. Para eso que yo lo traigo, a ver si usted lo convierte. Le digo: ¿y usted está convertido? No, yo tampoco, pero a mí no me interesa eso ahora mismo. Digo: pues llévese a su hijo y aténgase a las consecuencias. Porque usted no puede instruir a sus hijos si usted primeramente no se aplica lo que usted quiere aplicarles a ellos. Usted es un perfecto fariseo, sería, ¿verdad? Como decía el Señor Jesucristo de los fariseos. Ponen grandes cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos mismos ni con un dedo quieren cargar. Hipócritas. Así le llamó el Señor a ese padre que quiere que sus hijos aprendan la palabra de Dios y ellos no se interesan en el conocimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia le da una responsabilidad, así como nos la da a los pastores y maestros de la iglesia, a las mujeres mayores de la congregación. En Tito capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, el Señor habla a las hermanas ancianas de la iglesia para que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a estar sujetas a ellos, a enseñarle todo cuanto debe aprender una mujer santa. Y ahí vemos que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Próximo versículo: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero hoy han cambiado ese versículo. A ser imprudentes, a vestirse como les da la gana en la calle, a no cuidar su casa, a tener un buen trabajo, a tener una buena profesión, para que cuando su marido le diga algo, le dé 3 patadas y lo tire para la calle. Así rezaría ese texto bíblico en el día de hoy en el corazón de muchas madres. Yo he visto madres: ¿cómo que tú te vas a poner a cuidar a esos muchachos? Triste, triste. ¿Para qué lo tuviste? Cuando tú no vas a dedicarle a tu hijo lo que tú tienes que dedicarle a tu hijo. Cuando tú subas al cielo, si eres cristiana, porque lo dudo con esa actitud, si eres cristiana, por lo primero que te va a pedir cuenta el Señor, de acuerdo a ese texto, es por tu marido y después por tus hijos. A Dios no le importa qué profesión tú quieras tener. A Dios no le importa a qué, y no estoy diciendo que las mujeres no estudien ni que no se preparen, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que si usted tiene una profesión, quédese sin casar. Hágase una experta médico, hágase una experta abogada, dedíquese a atender hasta los pobres que son injustamente tratados en los juicios. Haga lo que usted quiera, pero no se case. Pero si se casa, sepa que por lo que Dios le va a pedir cuenta es por su marido primeramente y luego por sus hijos. Esa es la prioridad de Dios. En cuarto lugar, ¿quiénes son responsables de la instrucción bíblica? No solamente los padres, sino los abuelos. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 4: instruye a tu hijo y al hijo de tu hijo. ¿Quién es ese? Tu nieto. Y no dice a tu bisnieto, porque cuando somos bisabuelos ya estamos de pamper, se nos cayeron los dientes, ya no, pañales para aquí, que nos tienen que dar la comida, se nos olvidó hasta que ese muchacho es bisnieto de nosotros y que hijo de que yo quién, ya no nos sabemos ni siquiera el nombre de los bisnietos, estamos perdidos. Pero yo que tengo nietos todavía tengo una responsabilidad. Tengo que enseñar a mis nietos la palabra de Dios. Ya le predica, tenemos 9 nietos de 12 a 6 años. Y estamos ahí con ellos, soportando lo que la palabra de Dios nos muestra.
dando valor a lo que sus padres les enseñan. No a contradecir. No, porque los abuelos son unos consentidores. Esos son los abuelos mundanos. Los abuelos bíblicos ponen en práctica y llevan a cabo la instrucción del padre de ese niño, que está instruyéndolo conforme a la palabra de Dios. Y le enseña la importancia no solamente de convertirse a Cristo, sino de servir a Cristo y de ser un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a mis nietos en el cielo conmigo. Y quiero que cuando ellos tengan hijos, también le enseñen a sus hijos. Y cuando tengan nietos, también le enseñen a sus nietos por generaciones. Y qué bendición cuando tú ves un nieto que se te para delante de ti, como me hace uno de mis nietos y me mira así, me dice: ay, abuelo, tú te vas a morir pronto. Y yo lo miro a los ojos y le digo: y tú también. Lo único que yo me voy adelante y tú te vas después. Y como yo me voy al cielo, si es que tú vas al cielo, entonces nos juntamos allá. Abuelo, tú sabes que nos vamos a juntar porque yo estoy convertido ya. ¿Ves? Con 8 añitos. Con 8 añitos. Porque él sabe que si no se hubiera convertido, no nos vamos a ver más. Y él me dice: no te apures, abuelo, que vamos a jugar mucho en el cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Ves? La palabra de Dios me manda y me da esa responsabilidad a tu hijo y al hijo de tu hijo. Ahí está Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 6 al versículo 9, capítulo 4, versículo 9, y como enseña la palabra de Dios, nuestra responsabilidad. Cuarta pregunta: ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Hay muchos padres que se interesan, que sepan mucha geografía, y eso es bueno. Que sepan mucha historia, eso es bueno. Que sepan mucha matemática, también es bueno. Todo eso es bueno. Pero principalmente tenemos que enseñarle a conocer el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos tienen que conocer primariamente. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar, que resucitó al tercer día y que subió a los cielos y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el principio del evangelio. Que ellos tienen que entender que Cristo murió por sus pecados y que si ellos no se convierten a Cristo, van a ir al infierno eterno. En una ocasión, un padre me oyó predicándole a un nieto mío de 4 años. Mi hija mayor se convirtió a los 4 años. Y yo le hablaba así a mi nieto. Y cuando después oigo al padre: ¿y dónde está el abuelo? El abuelo, yo no sé, el abuelo está tratando unos temas ahí más fuertes con el muchacho, que ahorita el muchacho no va a poder dormir. Ojalá que no pueda dormir todos los días de su vida y se vaya al cielo. Y no que duerma todos los días de su vida y se vaya al infierno. La Biblia me dice que yo tengo que instruirlos desde el momento en que nacen, en la disciplina y amonestación del Señor. En segundo lugar, tenemos que enseñarle las escrituras a tiempo y afuera de tiempo. Deuteronomio dice claramente en su palabra, aun cuando los padres ahora están entretenidos, porque el muchacho tiene wifi, porque el muchacho tiene ya un celular, porque el muchacho ya tiene el último grito de la moda de los juegos electrónicos, que tiene una televisión ya LED de 55 pulgadas en su casa, que puede jugar con el PlayStation, que puede hacer esto y que puede hacer aquello. La Biblia dice: padre, preocúpate porque tu hijo aprenda a tiempo y afuera de tiempo. Como dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 6, que la palabra de Dios esté puesto en los postes de tus puertas, en tu mente, en tu corazón. Ahí está. Y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus frentes. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice allí, las atarás en tu mano. Bueno, entre tus ojos, que dice el versículo 9, por favor. Y vemos ahí: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y qué más agrega? Dice allí la palabra de Dios en el versículo número 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste,
dice el verso 11, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso es lo que muchas veces pasa. Cuando estamos en precariedad, tenemos mucho amor por Dios. Cuando llegamos a la abundancia, nos olvidamos de Dios. Mire, más peligro hay de que un rico, ¿verdad?, deje de entrar al reino de los cielos, que deje de entrar uno que tiene amor por el Señor y no amor a las riquezas. ¿Qué debemos enseñar? La importancia de la restauración y el perdón en la obediencia a la palabra de Dios a través de la disciplina. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando nosotros pecamos tenemos que pedir perdón a Dios y que Dios es un Dios perdonador. La Biblia dice: Jehová nos perdona porque para ser reverenciado. La Biblia nos enseña: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con nosotros al Señor Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la Biblia nos habla allí de que Dios es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que perdona, y es un Dios que nos tiene a nosotros más allá de sus misericordias. Debemos enseñarles primordialmente, y no por estar en último lugar, debe ser el más importante, amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. La Biblia nos dice, toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. El primero, ama a tu Dios, por encima, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En quinto lugar, la quinta pregunta dice: ¿cómo debemos recibir la instrucción y qué debemos hacer como resultado? Lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos es aceptar la instrucción con mansedumbre. Hay tantas personas con orgullo que no deponen su orgullo para ser permeados por la palabra de Dios. Si usted no tiene un corazón de carne, si usted no tiene un corazón sensible, si usted no tiene un corazón deseoso, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo 42, usted no va a poder recibir la palabra de Dios como debe recibirla. Hay muchos estudiosos de la Biblia que llegan hoy día a hacer maestrías y doctorados en supuestamente la palabra de Dios, pero su testimonio tiene una dicotomía con su conocimiento. A Dios no le interesa la cantidad de información que tú tengas en la cabeza. A Dios le interesa que lo poco que puedas tener en la cabeza de su palabra, tú lo pongas por obra y aprendas de Él. ¿Qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, debemos recibir la instrucción aferrándonos a la palabra de Dios. Recuerdo cuando me predicaron la palabra del Señor por primera vez, ese mismo día yo me convertí a Cristo. Y algo que me impactó de aquella persona que me estaba predicando la palabra era que cuando yo hacía una pregunta, él lo buscaba en la Biblia y me decía: léelo. Y yo hacía otra pregunta y me decía: toma, léelo. Ahí está la respuesta. Y hoy por hoy una persona va a nuestra iglesia y yo le digo: aquí tú tienes que traer tu Biblia. Y cuando yo esté citando un texto de la Escritura, búscalo. Y si algún día yo digo algo en contra de lo que dice ahí, no vuelvas más, que te estoy engañando. Hoy por hoy, ¿cuánta gente no es engañada por supuestos apóstoles, por supuestas pastoras,
por supuestos pastores, que están engañando a los que supuestamente son el pueblo de Dios, porque ellos no se llegan a lo que dice la palabra de Dios para saber si lo que ese hombre o esa mujer está hablando es conforme a la Escritura. La Biblia me enseña que yo tengo que aferrarme a la palabra de vida. ¿Por qué? Porque en el día de Cristo vamos a gloriarnos de eso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. En capítulo 2 de Filipenses, en el verso número 12, note lo que dice la Escritura. La palabra del Señor nos lleva allí a entender que debemos de asirnos, de agarrarnos, de someternos a la palabra del Señor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, oiga, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Asidos. Agárrate, no te despegues, no dejes que salga de tus manos la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquellos que no están aferrados a la palabra de Dios están corriendo en vano, están corriendo por correr. No van a llegar a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque están siguiendo a hombres y no están siguiendo a la palabra de Dios. En cuarto lugar, debemos recibir la palabra de Cristo, la instrucción bíblica, la tercera, compartiendo toda cosa buena con aquel que nos instruye. Qué bendición que podemos tener pastores bíblicos. Qué bendición que podemos tener pastores que están equipando a la iglesia para que la iglesia pueda hacer la obra del ministerio. El Señor no concibe una iglesia que se reúna para domar sillas. Se concibe una iglesia viva que esté sirviendo al Señor en las diferentes áreas y en los diferentes ministerios que hay en la iglesia, porque el trabajo no es solamente para el pastor, es para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y mire si es así, que el Señor dice que Él es la cabeza del cuerpo y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Imagine usted que esta mano o que mi garganta, como está media afónica, diga, no voy a permitir que hables más. Se paraliza todo. Porque usted está caminando, ¿verdad? Y de momento, como le pasó al pastor, se vaya de cabeza y pierde una pierna. Todo se paraliza. Así pasa en la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo no hace lo que tiene que hacer y no se preocupa por, a través de los dones que el Señor le ha dado a cada uno de manera particular, ponerlo en operación dentro de la iglesia, entonces la iglesia está cojeando. La iglesia se está debilitando. Yo tengo que recibir esa instrucción para yo entender lo que yo debo de hacer con humildad, aferrándome a la palabra de vida y compartiendo eso con aquellos que nos están instruyendo para la gloria de Dios. En cuarto lugar, teniendo en alta estima a los que tienen autoridad sobre nosotros y nos instruyen. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Hebreos capítulo número 13, la palabra del Señor nos enseña allí la forma en que nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a aquella palabra de vida y debemos respetar a los pastores que Dios ha puesto sobre nosotros. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Observad cuál es el resultado de su conducta e imitad su fe, dice la Escritura. Dice, observad el resultado de su conducta. No te está diciendo que sigas un pastor a ciegas, que el pastor no se equivoca,
o que el pastor, bueno, lo que él está diciendo ahí no se sabe. No, tú observas, si ese hombre está cumpliendo con la palabra de Dios, tú tienes que sujetarte a él, porque él va a tener que dar cuenta de ti en el día de mañana cuando esté a la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y allí el libro de Hebreos nos habla acerca de esta verdad. Nos enseña a que nosotros tenemos que buscar ese consejo, a aferrarnos a los pastores que nos dan los consejos bíblicos, porque ellos un día van a tener que dar cuenta en la presencia de nuestro Dios. Por ti, por mí y por cada uno de aquellos que ha pastoreado. Y ahí está. Hebreos capítulo 13, versículo número 7 y Hebreos capítulo 13, versículo número 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad?, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia ahora nos enseña y nos muestra que esa instrucción bíblica para la cual nosotros estamos preparados debe ser recibida de igual manera en el corazón. En el corazón. Hay una distancia entre el cielo y el infierno de tan solamente 1/4. Mírala ahí. ¿Cuánta gente tiene conocimiento aquí y no permite que baje aquí? La Biblia nos enseña que debemos de guardar sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque de él mana la vida. No podemos permitir que la palabra se aleje de nosotros, como nos enseña la Sagrada Escritura. En Proverbios capítulo 4 y versículo número 20, note lo que dice allí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo número 20, note lo que dice la Sagrada Escritura. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está. Ahí está el consejo de Dios. En quinto lugar, debemos de recibir la palabra poniendo atención, cuidado a la instrucción, no descuidándola, para que podamos ser sabios y bendecidos conforme a la Escritura. Ahí puede buscar Proverbios capítulo 8 y verso 32 al verso 35. Vamos a acelerar un poco. Vemos en sexto lugar, apartándonos de la presencia de los necios, porque ellos no hablan la palabra de Dios. Así lo enseña Proverbios capítulo 14 y verso número 7 al verso número 9. Apártate del necio, dice la Escritura. ¿Por qué está de moda el bullying? ¿Usted sabe lo que es el bullying? El mofarse de los débiles, hacerle coro a los débiles, maltratar a los débiles. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú seas necio igual que ellos. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a enfrentar a esos que hacen ese tipo de cosas malignas en contra de la personalidad de cada hijo de nosotros. No hay que ver la cantidad de hijos que tienen limitaciones por cualquier cosa, y los otros se burlan de esas limitaciones. ¿Quién eres tú para burlarte de esto? Todo el mundo cojea de una pata. Todos somos imperfectos, pero somos una creación hermosa para Dios y para su gloria. Enséñele eso a su hijo. Debemos recibir la instrucción considerando nuestros pasos como creyentes sabios, no creyendo ingenuamente todo lo que oímos. Yo no sé si usted ha visto la historia. ¿Sabe la cantidad de personas que cuando Elena G. de White en el siglo XIX profetizó que Cristo venía, la cantidad de personas que se suicidaron cuando vieron que Cristo no vino?
En estos días había un señor ahí que ya tenía problemas de demencia senil, un hombre que fue un instructor en la palabra a través, creo que de una de las radios más conocidas en toda América, y puso una fecha de que Cristo venía, cuando dice la Escritura: ni el día ni la hora nadie lo sabe, vendrá como ladrón en la noche, y se manifestará del oriente hasta el occidente, y todo ojo le verá. Así dice la palabra de Dios. Es más, el mismo Señor en Mateo 24 dice: cuando digan allí está el Cristo, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No, pero que Cristo me dijo. Cristo me apareció anoche, se me sentó hasta en la esquina de mi cama y comenzó a conversar conmigo. Será un demonio, un ángel caído, pero Cristo no. Porque si Cristo se le aparece a alguien, como dice la gente hoy día, entonces Cristo fue un mentiroso. Y Cristo es la verdad, el camino y la vida para poder llegar al Padre. Debemos poner en práctica la palabra para recibir las bendiciones de Dios. Sexta pregunta: ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? Ya hemos dicho, en primer lugar, viviendo como ejemplo de creyentes genuinos, demostrando el amor bíblico en todo momento para que ellos puedan imitarnos. En segundo lugar, siendo diligentes y dispuestos para instruir a nuestros hijos en toda situación. En tercer lugar, con una actitud de servicio permanente al Señor, enseñándoles sin hipocresía, no buscando nuestra propia gloria, sin discusiones que dañen a nuestros hijos, y preparándolos para ser discípulos de Cristo. Y la última pregunta: ¿cuál debe ser la instrucción para nuestros hijos? Ya hemos dicho que lo básico de la instrucción es la palabra de Dios. No te desprendas de la palabra de Dios. Muéstrale cómo obedecer la palabra de Dios. Ayúdalos a elaborar planes para obedecer, primero a leer, a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Ayúdalos en ese trabajo en que ellos necesitan ser animados en el camino del Señor y no desalentados en el camino del Señor. Enséñales a reproducirse en otros a través de la predicación y del discipulado. Yo me gozo cuando yo veo un niño compartiendo la palabra de Dios con otro y enseñándole lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo cuando un nieto mío me dijo: papi, abuelo, me estoy en una escuela de fútbol y hay algunos niños que no son cristianos. Y yo le estoy enseñando el amor de Cristo. Qué bendición. Cuando uno llega a tu casa y te dice: le estuve predicando a uno de mis compañeros, y ese compañero se entregó a Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere ver en nuestros hijos. Que no solamente se digan ser cristianos, sino que vivan como cristianos y que rescaten la imagen de Cristo en cada uno de ellos. Ya dijimos, instruir no es una tarea fácil. Instruir es una tarea que demanda. Es una tarea en la cual hay que tener mucha paciencia. Y es una tarea en la cual nosotros vamos a tener la bendición de cosechar lo mejor. Por eso inicié en el día de ayer con ese principio bíblico de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Rendida a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura como siempre lo haces tú,
decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me